Hola familia, un saludo para todos. Qué rico poder terminar con ustedes este tercer día de ayuno. Y vamos a seguir hablando de cómo conocer a Dios en medio de los momentos difíciles, en medio de nuestros desiertos. Dios, como hemos venido hablando desde ayer, nos permite pasar situaciones difíciles, pero de manera temporal, para que tomemos decisiones para mejorar nuestra vida. Pero a veces el no darnos la oportunidad de tomar esas decisiones que el Señor nos está mostrando, tenemos que tomar para vivir mejor, para llevar a nuestra familia a un lugar mejor, pues puede dilatar esos desiertos, como le sucedió al pueblo de Israel. Y el Señor, por supuesto, eso no es lo que anhela. El Señor anhela que esos desiertos los crucemos de manera segura, por supuesto, teniendo todo lo que necesitamos. Recordemos que el pueblo de Israel necesitó agua, Dios le dio agua, necesitó sombra, Dios le dio sombra, necesitó luz, Dios le dio luz, y por supuesto ellos necesitaron comida, Dios les dio comida. Dios suplió todo lo que necesitaban para cruzar ese desierto. Pero ellos tenían que aprender a confiar en el Señor, a conocer a Dios en medio de cada circunstancia difícil. Y esa fue la oportunidad que ellos se negaron. Y ese desierto que tenía que durar 40 días se convirtió en 40 años. Es más, si recordamos la historia, pues los israelitas se acostumbraron a vivir en el desierto y muchos de ellos murieron en el desierto. Ese no es el deseo de Dios para usted y para mí. El deseo de Dios es que crucemos el desierto. Les recuerdo, los egipcios murieron en el desierto, en aquella época, en el tiempo de Moisés. Los judíos, muchos de ellos, se acostumbraron a vivir en el desierto y hubo una generación que murió en el desierto. Pero los que creemos en las promesas de Dios, y nosotros, los que hemos conocido a Jesucristo, los que creemos en Jesucristo, pues la promesa es que crucemos ese desierto, por supuesto, en el tiempo que Dios ha estimado, y que lleguemos a donde Dios nos quiere llevar, y para ello es necesario conocer a Dios. Y hoy quiero que meditemos en eso, en esa oportunidad hermosa en que se convierten los desiertos de nuestra vida, los momentos difíciles o las tempestades, como usted lo quiera llamar, para conocer a Dios. Bueno, desde el comienzo nosotros vemos que el ser humano ha dudado de Dios. Y el deseo de Dios es que vamos formando esa confianza inquebrantable en el Señor y sus promesas. Si usted recuerda, en el Edén, Dios fue el mejor padre. Dios fue el mejor padre. Le dio todo a Adán y Eva, todo lo que necesitaban. Tenían un hogar hermoso, tenían todo materialmente, tenían una comunión con el Padre maravillosa. Pero aún así, el ser humano decidió desconfiar de Dios. Y ahí fue donde se le enredó la vida. Quiero recordarle Génesis 3, del 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Así que Dios les dijo. Miren cómo utiliza una verdad y una mentira y la abraza, ¿sí? Y así es que va trabajando al ser humano, como lo sigue haciendo hoy, tratando de mostrar la serpiente que Dios no quería lo mejor para ellos, de alguna manera, tratando de mostrar que Dios estaba poniendo un límite para quitarles a ellos y no para protegerlos. Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, porque Dios les había dicho coman de todo, menos de este. Podemos comer de cualquier fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán,
Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de este árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Miren, la serpiente le dice, no es cierto. ¿Y Adán y Eva confiaron en Dios? No, confiaron en la serpiente, como sigue lastimosamente sucediendo hoy. Y nosotros nos enfrentamos a muchas situaciones donde tenemos aquí la palabra de Dios y donde tenemos aquí nuestras razones, o las razones del mundo, o las razones del enemigo. Y a veces preferimos confiar aquí y no acá. Esa es nuestra tendencia natural, y por eso tan importante aprender a confiar en Dios, y los desiertos nos enseñan a conocer a Dios para poder confiar en Dios. Y miren que aquí la Biblia dice para saber lo que es bueno y lo que es malo. La serpiente le dijo, no, tú eres el que va a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, para que Dios, entre otras cosas, no siga siendo tu guía. Y ese es el error que nosotros no podemos cometer. Dios no puede dejar de ser nuestro guía. El mundo que tenemos hoy con tanto dolor y sufrimiento es fruto de eso, que el ser humano quiere decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, y no Dios mismo, el que nos creó. Y por eso, familia, tan importante aprender a vivir muy bien nuestros desiertos, conociendo a Dios. Porque el que conoce a Dios aprende a confiar en Dios. Miren lo que nos dice Jeremías 9, del 23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Hoy podemos sentirnos muy orgullosos de alcanzar riquezas, o de alcanzar conocimiento, o de conquistar muchas cosas en nuestra vida. Pero la Biblia dice, no crean que eso es lo más grande, ¿sí? Porque es que pues muchas personas pueden hacerlo con disciplina y esfuerzo. Dice la Biblia más bien, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mira lo que dice la Biblia, alábese en entenderme. Entender a Dios en el original habla de inteligencia. Alábese el que desarrolla inteligencia espiritual. Y conocerme, me llamaba mucho la atención leer que en el original, entre otras cosas, conocerme viene de familiar. Alábese aquel que se familiariza con Dios, que en medio de la prueba se acerca a conocer a Dios y pueden ir entendiendo por qué Él actúa como actúa, porque Él permite lo que permite, va conociendo sus propósitos, su carácter, va desarrollando esa inteligencia espiritual. Y dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, porque Dios es bueno, es clemente, porque Dios consuela, el amor de ternura. Pero dice no solamente que hago misericordia, sino juicio también. Y juicio tiene que ver de mandato, de principios. ¿Sí? Yo también soy un Dios que enseña, que da principios, que te pone límites, que te pone retos como un buen padre, porque ama. El amor de principios. A veces solo queremos la misericordia, pero no queremos esos principios, esos retos, esos límites. Queremos decidirlos nosotros como seres humanos, como lo hizo Adán y Eva. Y dice, no solamente que hago misericordia, sino que hago juicio, sino que también hago justicia. Justicia viene de disciplina, el amor en disciplina. Porque es que Dios también disciplina. Cuando usted extiende y alarga
y para pasado mañana hago la voluntad de Dios. Para pasado mañana, espere que todavía me falta esto para hacer la voluntad de Dios. Y aplazo lo más importante de la vida, ¿sí? Que es conocer a Dios, porque usted conoce a Dios en la medida en que usted se deja dar ese amor de ternura, pero también se deja dar ese amor de principios y también conoce a ese Dios que disciplina y que me permite pasar por momentos difíciles, bien sea como vimos ayer, porque es la voluntad de Dios para formarnos, porque usted tomó una mala decisión, porque se descuidó espiritualmente, porque otros lo hicieron, cualquiera que sea la razón. Pero aquel que desarrolla inteligencia espiritual es aquel que no solamente acepta el amor de ternura, sino también el amor de principios y el amor de disciplina. Y tristemente, a veces nosotros nos acercamos al Dios que queremos, que solo tenga misericordia de nosotros, que resuelva nuestros problemas, y nos interesamos poco en conocerlo, en leer su palabra. Y cuando leemos su palabra solo queremos sus promesas, ¿cierto? Líder, ¿qué promesita me tiene? Señor, ¿qué promesa me tienes? Y sí, las promesas son maravillosas, pero no nos podemos quedar en las promesas, porque Dios también tiene instrucciones y Dios también nos disciplina. Miren tan bello lo que dice 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Se nos ha quitado el velo. Los desiertos tienen ese propósito. Cuando usted se acerca a Dios en medio de su desierto, en medio de su tormenta, que usted se quite ese velo que no le deja avanzar en su vida de fe y vivir esa tierra prometida que Dios tiene. El Señor, sigo la lectura, 2 Corintios 3:18. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ese es el proceso de conocer a Dios. Ese es el propósito de nuestras tempestades, ¿sí? Conocerlo más y más para ser parecidos más y más a Él, a su gloriosa imagen. El objetivo de su vida no debe ser quiero ser feliz, porque muchos buscando ser feliz toman caminos muy equivocados, quizá muy lógicos. A Eva le sonó muy lógico, pero ese era el camino equivocado. A Adán le sonó muy lógico. Decidir yo qué es lo bueno y lo malo para mi vida, maravilloso. Pero cuando su objetivo es, familia, parecerse más y más al Señor, usted va a encontrar entonces la verdadera felicidad, no aquella que es momentánea, no aquella que sacrifica lo más importante de su vida, no, aquella que es eterna, aquella que su Creador, que lo conoce, sabe, es el verdadero gozo y la verdadera realización. Yo quisiera entonces que nosotros meditáramos, familia, en que ese conocimiento intelectual de las Escrituras no es suficiente. Las tempestades y los desiertos son esa hermosa oportunidad de salir de ese conocimiento intelectual para buscar al Señor y permitirnos que Él nos enseñe desde su palabra qué características de su carácter necesitamos conocer, en qué nos tenemos que ejercitar, en el amor de ternura, en el amor de principios o en el amor de disciplinas, conociendo la paternidad de Dios. Y yo quisiera entender o mejor recordar a través de la vida de dos personajes esto que les estoy diciendo. Una de ellas es Abraham. Abraham
Nos dice la Biblia en Romanos 4:18, aun cuando no había motivos para tener esperanza, no había motivos para tener esperanza, quizá como puede estar usted hoy, como puedo estar yo en algún área de mi vida, no hay motivos para tener esperanza. Dice la Biblia, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Abraham empezó a caminar con el Señor, como hemos venido estudiando Abraham y Sara, y se enfrentó a retos a lo largo de su caminar con Cristo y no siempre tomó buenas decisiones. ¿Recuerdan cuando enfrentó la hambruna que lo llevó a Egipto? Tomó una mala decisión y tuvo que vivir su tempestad. Luego, enfrentando su esterilidad, tomaron una mala decisión de pareja y tuvieron que enfrentar una tempestad aún más fuerte. Pero fueron conociendo a Dios hasta que maduraron y decidieron creerle a Dios. Bueno, ojalá que esa sea la historia de nosotros, que esas tempestades, quizá aún a veces por haber hecho lo que no debimos haber hecho, haber recorrido los caminos que no debimos haber recorrido, nos llevaron a conocerle y finalmente a vivir como vivió Abraham. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, él siguió teniendo esperanza y vio las promesas cumplidas del Señor. Pero quisiera terminar también recordando la vida del apóstol Pablo. Nos dice la Biblia que Pablo tenía un aguijón que en vez de alejarlo de Dios, le permitió conocer a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12, del 7 al 9. A propósito, quiero decirle que aguijón en este contexto significa fastidio, aquella situación que nos fastidia. También significa discapacidad corporal. Parece ser que ese aguijón era una discapacidad corporal, algo que le afectaba físicamente demasiado. Y dice así la palabra de Dios, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Miren tan bonito cómo conoció Pablo el poder de Dios, el poder de Jesucristo, a través de su debilidad, a través de su tempestad, que la llevó al Señor. Le dijo, Señor, aquí te traigo esta situación. Y el Señor le dijo, no te la voy a quitar. Mi gracia es lo único que tú necesitas. Gracia significa influencia divina en el corazón. Tú no necesitas que te cambie tu cuerpo. Lo que tú necesitas es que yo influencie tu corazón. Gracia significa gozo. Para estar feliz, yo no te tengo que quitar ese aguijón. Tú necesitas es mi gozo. Significa su reflejo en la vida. El reflejo de Dios en la vida de Él. Y significa aprobación. Lo que tú necesitas es mi aprobación. Eso es lo que tú necesitas. Y vas a aprender a ver cómo mi poder se perfecciona en esa debilidad. Bueno, eso fue lo que aprendió Pablo, a conocer el poder del Señor. Entonces, para tener un conocimiento de Dios, familia, debemos tratar con Él nuestras situaciones difíciles. Y conocer a Dios requiere de eso, de persistir en la búsqueda de Él. Vamos a orar. Padre, yo te ruego que nos permita, Señor, terminar meditando estos días de ayuno, Señor, estos 3 días de ayuno, en lo que significa llevarte a ti mi tempestad, llevarte a ti mi desierto, para como lo hizo Abraham, como lo hizo Pablo,
conocerte, Señor, conocerte, y que entonces mi esperanza crezca en aquel que es digno de confianza. Yo te ruego, Señor, que yo aprenda a conocer quién eres tú, a conocer tu misericordia, pero también a conocer tus principios, tus límites, tu juicio, pero también tu justicia. Esa disciplina, Señor, que necesita mi vida para poder avanzar. Señor, a veces tengo que confesarte que me cuesta, que me encanta tu amor de ternura, me encanta tu misericordia, pero que enfrentarme a tus planes, a tus límites, me cuesta como le costó a Adán y Eva, Señor, pero yo no quiero dudar de ti. Yo quiero entender que esta situación difícil que hoy estoy viviendo es para que yo aprenda a conocerte y a confiar en ti. Yo quiero dar ese paso y te ruego que este sea un mes donde yo tome decisiones de confianza, como las que tomaron estos hombres y estas mujeres de la Biblia, Señor, que podemos leer. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Y en el nombre de Jesús nos quedamos. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga y nos vemos pronto.